¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a conversar hoy de un libro muy interesante que tengo en mis manos. Como tengo el fondo, el fondo acá, tengo que ponerlo a la altura de mi cara porque tengo el fondo, ahí está. Tengo el fondo borroso en Zoom. Es Estamos tarde, una memoria para recobrar la educación en el Perú. Esto lo ha escrito el exministro Jaime Savera, actualmente pues la autoridad principal del Banco Mundial en temas de educación. Y es efectivamente eso, es una memoria sobre su paso por el Ministerio de Educación, sobre lo que fue la aplicación de la reforma educativa durante esa gestión y también la puesta en marcha de la reforma universitaria. Y ambos son temas de suma actualidad. Le damos la bienvenida a Jaime Savera, que se encuentra ahora mismo en Washington. ¿Qué tal, Jaime? Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. El libro es muy interesante, tiene pasajes, claro, reveladores de como dice Land Pritchett en su prólogo, de esa situación de estar en el cuarto, ¿no? Y eso siempre tiene un interés, además, periodístico y va más allá, por supuesto, de la anécdota. Pero tiene, además, varias lecciones de fondo que son sumamente vigentes. Y hay una que está en la parte inicial donde hace hincapié que es, a ver, más allá del tema educativo como tal y del sector educativo como tal, es primordial la importancia de atraer a los mejores al sector público. Y esa es una línea que atraviesa en realidad todo el libro. Y a veces eh, hemos perdido eso de vista, ¿no? En los últimos años, evidentemente son años tan complicados, pero hemos perdido de vista que para que el Estado funcione, tenemos que tener el recurso humano adecuado. Y eso, otra vez, me parece que se ha desdibujado. ¿Cómo ve esa necesidad actualmente para un país como el Perú? Mira, el Estado está conformado por gente y, y finalmente lo que define la efectividad del Estado para hacer que la economía funcione mejor, eh, para hacer que el capitalismo funcione, tú necesitas un Estado fuerte. eh, y eso es una regularidad, no solamente es teoría, sino es una regularidad empírica. Y para tener un Estado fuerte que opere bien, que funcione bien, que le dé igualdad de oportunidades a todo, que provea los servicios de manera adecuada y que pueda regular de manera adecuada, necesitas a gente no solamente comprometida, sino talentosa. Entonces, como tú dices, ese es un mensaje del libro, ¿no? Que es absolutamente indispensable atraer el capital humano adecuado al sector público, pero por otro lado también mostrar que ese capital humano existe y existe no solamente porque existe talento en el país, sino porque además existe mucha gente que está comprometida con el servicio público, porque hay mucha gente que va al servicio público porque tiene un interés en mejorarle la vida a la gente, ¿no? Y en administrar y gestionar programas que pueden mejorar la calidad de vida del resto de peruanos. Entonces, no solamente el talento existe, ¿no? Es un talento interesado, ¿no? En servir a la gente y hay que asegurarnos que esa gente tenga la oportunidad efectivamente, ¿no? De trabajar en el Estado. Y eso aplica no solamente, aplica a todo nivel, ¿no? Aplica desde la burocracia misma, de todas las entidades que conforman el Estado, en este caso hablando del Ministerio de Educación, y también importa desde el punto de vista de la gente que provee el servicio, ¿no? En el caso de educación, que son los directores de las escuelas y los maestros en las escuelas, ¿no? Por eso la importancia de la reforma magisterial que llevó la meritocracia a la docencia en el Perú, ¿no? La meritocracia en el sentido de asegurarnos que elegimos a la gente para que sea docente en función de sus capacidades y su talento y que es promovida dentro de la carrera en función a su desempeño, a su talento, a su compromiso. Entonces, ese tema de la calidad del factor humano aplica a todo, ¿no? El quehacer público. ¿En qué el libro sigue la línea de tiempo de lo que fueron efectivamente estas evaluaciones para ingresar a la carrera pública magisterial? ¿Eso ha seguido? ¿Ha continuado? ¿Qué es lo que se Sí, o puede sea, saber? en Sí. verdad, no ha habido un cambio en la ley, no estoy seguro ya Ajá.
Ajá, frecuencia de las evaluaciones, ¿no? Me acuerdo los primeros 3 años de aplicación de la ley, ¿no? La ley se aprobó antes de mi gestión, ¿no? La ley se aprobó en la gestión de la ministra Salas, la ley se implementó, digamos, ajá, con el equipo que montamos en el ministerio, y esa implementación implicó un conjunto, ¿no?, de evaluaciones para la selección de directores, selección de maestros, promoción de maestros, que pues, son procesos que son logísticamente extremadamente complejos, ¿no? Ahora, yo ajá, sé que algunos han continuado, pero no sé si han continuado la velocidad, digamos, que se tendría que hacer. Ahora, no ha habido ningún cambio en la ley, afortunadamente, ¿no? En términos del enfoque meritocrático, entonces eso todavía se mantiene, ¿no? Pero es bien importante que la implementación, no solamente que basta con que esté la ley, ¿no? Sino por tiene que supuesto. moverse con la implementación de esa ley, ¿no? Ahora, en el libro se habla, además, hay todo un recorrido, hay ejemplos inspiradores que usted menciona de maestros que se encontraba en escuelas, ¿no? Eh, unidocentes y en Ujú, otras donde veías pues iniciativas realmente de vocación y de servicio público, ¿verdad? ujú, ujú, Y eso nunca hay que dejar de destacarlo y no hay que desmerecerlo. Pero por el otro lado está, claro, todo este tema de la brecha de infraestructura, que sabemos que también es inmensa ahora mismo, se está lamentando, el actual ministro de Educación dijo que les habían dejado colegios que parecían bombardeados, etcétera. Ahora se está discutiendo esta iniciativa de tener una autoridad para la infraestructura y hay quienes señalan, por ejemplo, que los ministerios ya no deberían tener las unidades ejecutoras, sino que todo efectivamente debería estar centralizado. Un ministerio, claro, y un ministerio de educación pues es importantísimo en ese sentido. ¿Un ministerio como este debería continuar con una unidad ejecutora o más bien esta tarea se debería centralizar en otro tipo de autoridad? Se está hablando pues de un ministerio como el de obras que existía probablemente, ¿no?, en la época del 60, el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley. Entonces, claro, uno se pregunta efectivamente si para que esto funcione habría que descargarle a los ministerios la responsabilidad de tener unidades ejecutoras para construir, por ejemplo, colegios. mm. Mira, la pregunta para tomar una decisión de ese tipo, la primera pregunta es, ¿cuál es el problema que se quiere resolver? Ajá, O sea, la brecha de infraestructura existe. La gran pregunta es, bueno, si lo haces, tienes una unidad ejecutora afuera del ministerio, ¿por qué eso necesariamente va a hacer de que funcione mejor que si esté adentro del ministerio, ¿no? O sea, ajá, ajá, si justamente, si pones a una ajá. burocracia de buena calidad, ¿no? Que pueda ejecutar correctamente, ¿no? Las licitaciones y llevar a cabo los procesos, que tenga la capacidad de diseñar las escuelas de la manera adecuada. ¿Eso lo puedes hacer dentro de un ministerio? Por supuesto que lo puedes hacer dentro de un ministerio. ¿Lo puedes hacer como una entidad aparte? También lo puedes hacer como una entidad Ajá, aparte, ¿no? Yo creo que ambas cosas tendrían sus pros y sus contras, pero el punto central va a ser en cualquiera de los dos casos el asegurarte que atraes a la gente correcta a esa institución, ya sea que la pongas adentro o que la pongas afuera. ajá, Probablemente entre cualquiera de esos dos modelos organizacionales van a haber pros y contras. Y va a ser bien difícil decir, no, 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 con seguridad este modelo es superior a otro modelo. Yo creo que la solución no viene porque generas una burocracia distinta. La solución va a depender de cuál es la gente que pones en esa burocracia. Y si pones ajá. a la gente correcta en esa burocracia, aun cuando estuviera dentro del ministerio, probablemente podría funcionar bien. Evidentemente de ninguna Esa no es la manera va, solución, ¿no? sí, y evidentemente de ninguna manera va a ayudar, por ejemplo, estar cambiando de ministros cada 6 meses, ¿no? O algo así, que O es en parte lo que mira, nos ha pasado. no, pues, obviamente, si tienes cambios de ministro, si tienes cambios, si tienes una entidad que te hace todas las obras públicas y lo cambias la cabeza permanentemente, tampoco Ajá, va a ajá, funcionar, ¿no? Entonces, obviamente, ajá, si no tienes continuidad, si no tienes planes de largo plazo, que esa burocracia pueda operar, las cosas van a funcionar mal. Entonces, no creo de que la solución venga por crear una nueva institución. No, no ajá. necesariamente. ¿Podría funcionar bien? Sí, podría funcionar bien, pero la Bien, solución viene de la gente que pongas en esa institución. de acuerdo. El libro, por supuesto, también toca lo que comenzamos a saber del impacto de la pandemia. Usted ve algunas mediciones, por ejemplo, que ya conocíamos como la que se hizo en Sao Paulo, y se están comenzando a ver mediciones aquí, incluso en el Perú, ¿no? O sea, hemos visto ya una que se presentó que es muy poco auspiciosa. Me parece que hay un resultado en lectura, en segundo de media, me parece que es el que más o menos no está mucho peor
que antes, ¿no? Pero hemos regresado a niveles pre-2019. Eh, ¿Qué es lo que se está viendo a partir de lo que plantea el libro y ya con lo que se está viviendo ahora y a partir de su experiencia? ¿Cómo los países están revirtiendo esta situación? Si el Perú venía de más atrás y es tan complicado, ¿qué ejemplos o qué referencias podemos tomar de lo que se está haciendo? Mira, la respuesta a los graves retrocesos que han habido en los aprendizajes como consecuencia de la pandemia, la respuesta está siendo muy heterogénea, ¿no? Hay países que se lo están tomando en serio, ¿no? Ajá, Y hay ejemplos en estados, en algunos estados de la India, algunos estados en Brasil, eh, Chile, por ejemplo, en América Latina, algunos estados en Sudáfrica, algunas de las provincias, mejor dicho, de Sudáfrica, que están tomándose esto en serio y están implementando programas de aceleración, de tutoría, ¿no? De cambio, priorización de los currículums, para asegurarte que los chicos que han perdido 1 o 2 años de escolaridad en 3 o 4 años, digamos, pueden recuperarse y estar al mismo nivel que hubieran estado sin pandemia, ¿no? Para empezar, ¿no? Siendo además todos estos países también países en los cuales había existido y existía una crisis de aprendizaje ya antes de la pandemia, ¿no? Entonces, sí tenemos experiencia de gente de países de países o estados que se la están tomando en serio. Otros no, otros simplemente los chicos han regresado a clases, ajá. ¿no? Como si nada. Y Acá no pasó nada, como no, básicamente. si no hubiera pasado mucho, y eso es un problema grave porque los maestros están recibiendo chicos que están muy atrasados. Entonces, un maestro de 5.º grado recibe un conjunto de chicos, algunos de los cuales están a nivel de cuarto, otros a nivel de tercero, otros a nivel Ajá, de segundo, y entonces tiene un reto mucho más complejo del que siempre ha tenido, ¿no? De enfrentar un aula, un salón de clase que es extremadamente heterogéneo, ¿no? Y tiene que brindarle a cada uno de esos chicos, ¿no? Una educación que parta de la base en la cual el chico está en ese momento, ¿no? ajá. Si no, el chico se va a aburrir, no va a entender nada y Claro. eventualmente va a desertar de la escuela, ¿no? Ajá, O se va a aburrir. Y eso requiere darle un conjunto de herramientas a los maestros que algunos países, como te digo, lo están haciendo y otros no. Entonces tenemos una respuesta muy heterogénea en todo el planeta, digamos, ¿no? Ahora, los países más ricos en realidad están teniendo que, a pesar que son los países que tuvieron menos cierres escolares, ajá, porque tuvieron cierres escolares mucho más cortos, ¿no? De 3, 4, 5, 6 meses, en este momento están ampliando sus presupuestos educativos y están dándole mucho más recursos a las escuelas, justamente para poder revertir esas potenciales pérdidas que son ajá. más pequeñas que en los países, digamos, ¿no? Claro. Del hemisferio sur, digamos, ¿no? Porque simplemente ven, bueno, han habido atrasos, entonces las escuelas tienen que tener recursos para trabajar con aquellos chicos que se están quedando atrás, ¿no? Y hay que darles tutorías adicionales, hay que darle educación remedial, entonces eso cuesta plata, vamos a darle más recursos. Entonces, ahí hay una cosa muy preocupante, ¿no? Que si ya teníamos desigualdad de oportunidades al interior de los países y entre los países, esas desigualdades están creciendo. Porque los países ricos están en este momento no solamente protegiendo sus presupuestos educativos, sino los están ampliando, ¿no? Ajá. En cambio, en el hemisferio sur vemos una situación mucho más heterogénea, ¿no? De Entonces ahí hay acuerdo. mucho que trabajar, lamentablemente, ¿no? Ahora, pasando al tema universitario, leyendo el libro, yo me acuerdo de mi experiencia como reportero cubriendo el trabajo del video, porque usted reconoce en un momento, claro, con todo lo que está describiendo ya de la reforma como tal de educación básica y secundaria, eh, claro, meterse con el tema universitario, pues en un principio no parecía eso una prioridad, ya era abarcar un océano, ¿no? Mm, De problemas y de desafíos, y bueno, cuenta cómo Daniel Mora insistió con el tema y cómo usted mismo, incluso como economista, tenía hasta cierto conflicto interno con el tema de regular, ¿no? La educación superior, si era, pero, y claro, y de ahí se va convenciendo, y hay esta parte tan interesante cuando usted habla de, oiga, ¿cómo le vas a decir al padre de familia o al estudiante que se pasó 5 años en una carrera que su título no tiene valor para el mercado, ¿no? Y ujú, esa parte es especialmente, digamos, dramática, ¿no? Refleja
la magnitud del problema que se tenía enfrente. Pero claro, uno de ahí también refuerza la otra parte, que resulta que estas universidades se habían convertido en una fábrica de títulos, sobre todo para quienes querían escalar en el Estado, ¿no? Volvemos a la primera pregunta, ¿no? Ujú, De ujú. que tienes que tener a los más preparados, qué sé yo, y esto se convirtió en buena medida en una fábrica de títulos para poder acceder a mejores escalafones en el Estado. Perdón, sin importar la calidad Ujú. de esa educación. Eso se está viendo todavía hasta ahora, ¿no? Es decir, tenemos muchos N casos de estos títulos que no servían para nada, pero que en muchos casos le han servido a personajes para llegar a los más altos puestos Mm, públicos, ¿no? mm. Bueno, pero es que esas universidades ya habían estado operando un buen tiempo ya, entonces han tenido mucho tiempo como para, digamos, estas fábricas de diplomas han existido habían ya existido durante un buen tiempo, entonces hay mucha gente que ha salido de ahí, ¿no? Pero el Estado de alguna manera acompañó esa dinámica, ¿no? Porque Claro. claro, sabías Sí, que tú necesitabas la maestría o incluso el doctorado para ciertos cargos, pero sobre todo maestrías que no valen nada para el claro. mercado privado, ¿no? Pero que te servían efectivamente para poder escalar en el Estado. Ahí al propio Estado le faltó emitir señales de alarma, o es, mejor dicho, es parte de la consecuencia de la desregulación. Sí, sí, o sea, eso fue un error grave, porque el mismo Estado dejó de que se produjeran, que se emitieran, digamos, estos títulos sin ningún tipo de regulación, pero al mismo tiempo era como, digamos, un consumidor Exacto, de esos títulos, ¿no? Sí, eso es un error grave, porque simplemente el Estado decía, bueno, tienes que tener una maestría o tienes que tener un doctorado, pero no te decían qué, en qué, no te iba a decir en ese momento en una universidad licenciada, porque no existía eso. claro, claro, claro. En Ajá, cambio, ahora sí lo podría decir, ¿no? Sí podría ser el ajá. Estado. Tiene que ser una universidad licenciada. Ahora, sería injusto también, de alguna manera, para las personas que hace 10 años, ¿no? Lógico. Presumiblemente de buena fe, entraron a esas universidades, no sabían que estaban siendo estafados, ¿no? Si la información fuera perfecta, esa persona diría, bueno, yo no voy a entrar a esta universidad para que me estafen, nadie lo hace a propósito. Ajá. Entonces, obviamente, o sea, pagaron su plata y su tiempo pensando que iban a recibir algo que importaba, ¿no? Que les iba a generar un aumento de productividad, ¿no? Em, pero bueno, entonces, dado eso, tú no le puedes decir ahora a la gente, bueno, tu universidad no estuvo licenciada en el año 90, pero no, bueno, sí, en Claro, el año 2000, pero, ¿no? Entonces, ya tu título no vale, no puedes hacer pero eso. ¿sabes si hay casos donde los estados en otros países demandan que esos títulos tengan algún tipo de acreditación o estén dentro de ciertos estándares? Claro, probablemente la situación pues no es como en el Perú que hemos tenido esta explosión de, no sé si sea un caso único en el mundo, pero no sé si el Estado en otras situaciones discrimine un poco la calidad de los títulos para poder, Claro, para que esas personas que sean, porque claro, lo que hemos sabido, por ejemplo, es que hubo una explosión de facultades de educación, ¿no? Porque claro, ahí es donde se requerían y donde el Estado requería, ahí es donde tú veías picos, ¿no? claro, De incremento de claro. estudios y de carreras. Pero lo tienes que hacer de una manera distinta, pues, porque no le podrías decir hoy día a una persona que se educó en el año 2000, demuéstrame que acabaste en una universidad que esté hoy día licenciada. Pues decir, oye, pero cuando yo me eduqué, no existía el proceso de Ajá, licenciamiento. No, y es ajá. culpa tuya, es culpa del Estado que no haya existido ese proceso de licenciamiento. Entonces tienes que buscar otros mecanismos. Quizás de ahora en adelante sí puedes decir, si no estás en una universidad licenciada, tu título no vale. Entonces eso está bien, Ajá. de ahora en adelante. Pero para el pasado, tienes que hacerlo de otro mecanismo. Pues. Y justamente en el caso, por ejemplo, de la docencia, eso sí se estaba resolviendo. ¿No? Pero justamente en el caso de la docencia, para entrar ahora a la carrera pública, tienes que pasar una evaluación. Ajá, ¿No? claro, Con eso, de más allá de alguna la manera, maestría que tú tengas, ¿no? exactamente, con eso de alguna Ajá, manera está resolviendo, ¿no? El hecho de que no sabías de la calidad de la universidad en la cual estabas. Y distintos países escogen poner el filtro en distintos momentos. El Perú en este ajá, momento, como está diseñada la ley, pone el filtro en el momento de entrar a la carrera pública, ¿no? ajá, Y eso es lo que dice la ley ahora, ¿no? Ojalá que efectivamente se esté implementando bien y se continúe implementando bien, pero eso es lo que dice la ley. Hay un filtro para entrar a la carrera pública y es un filtro que potencialmente puede ser muy exigente. Y fue muy exigente. Si tú recuerdas la primera evaluación que nosotros hicimos, entraron muy pocos, claro, entró un relativamente cuatro por pocos. ciento Ajá, de los que finalmente habían postulado. Y eso está muy bien.
Ujú, Pero otros países escogen tener ese filtro no al momento de entrar a la carrera pública, sino al momento de entrar a la universidad. ujú, También puedes poner el filtro en ese momento. No es decir, no, para entrar a la universidad, a la carrera de educación, voy a poner un estándar muy alto. ¿No? ujú, Entonces, ujú, lo puedes hacer claro. en ese momento, lo puedes hacer antes, ¿no? Pero eso es cada elección de cada país. En el Perú, en este momento, yo creo que habría que moverse hacia eso también, ¿no? Y decir, no puede ser que las universidades pongan un puntaje mucho más bajo para poder entrar a la carrera de docencia y un puntaje mucho más alto para entrar a la carrera de medicina, ¿no? Ujú. Tendrías que tienes que, ¿no? Empezar a aumentar tus estándares en el momento de elegir a la gente que va a entrar a la carrera de pedagogía en las universidades, ¿no? Estaba bien el diseño de Suneu porque lo han cambiado, ¿no? Y hay muchos ya que dicen que se está, y cito, usted no lo, o sea, usted dice en el libro que siempre está el peligro de volver a la autorregulación del club de rectores que destrozó la universidad peruana. Siempre existe ese riesgo, ¿no? Ujú. No, sí, en la medida de que un regulador esté capturado por el regulado, eso obviamente es un regulador que no va a funcionar, ¿no? Eso aplica Ajá. a cualquier mercado, no aplica no solamente al mercado universitario, eso aplica a cualquier mercado. Entonces, si el directorio, si hay un directorio o una gerencia la gerencia de la Superintendencia de Banca y Seguros está capturada por los bancos, bueno, obviamente no va a ser un buen regulador de bancos, ¿no? Ujú, Eso aplica a cualquier mercado, ¿no? Entonces, ujú. obviamente aplica también al mercado universitario. Si los rectores de las universidades controlan al regulador, entonces obviamente la regulación va a ser muy pobre, ¿no? Evidentemente. Otro tema que es súper, digamos, significativo y que se ve poco, a ver, ahora mismo acabamos de ver una incautación gigantesca relacionada con una universidad no licenciada, ¿no? Pero donde está, lo que hemos visto en general, no le voy a pedir una opinión específica, pero lo que hemos visto en general es una diversidad de negocios gigantesca, donde la fiscalía incluso está viendo posibilidades de lavado de activo dentro, ¿no? de ese paraguas. Y eso es algo que se ha visto poco, ¿no? O sea, la SUNEDU también ajustó las tuercas en torno a lo que la universidad podía hacer económicamente o no. Entiendo que la SUNEDU lo que hace es, creo que sin distingo, además de si es con lucro o sin lucro, que se debe reinvertir en el negocio en el que están y no Claro. abrirse a otro. ¿Qué tanto peso tuvo eso? Porque claro, estamos viendo que con el caso de esa universidad y hay otras, se han convertido en holdings Ujú. eh, que, digamos, van mucho más allá de la educación, entre comillas, ¿no? Claro. No, ese era un punto importante de la ley, ¿no? En el sentido que Ajá, recuerda que la universidad, tanto en general, ¿no? La educación en el Perú no paga impuestos a las ventas, ¿no? Y además tenía ajá, créditos tributarios muy generosos, ¿no? Entonces, ajá, hay una lógica para eso, sí, ¿no? Cuando fuera una universidad privada, ¿no? En el hecho de que, bueno, la educación obviamente es un bien, es un servicio que tiene externalidades, ¿no? Entonces tú no estás ajá, siendo solamente una persona en función del retorno que va a tener el retorno privado que va a tener esa persona que se está educando, sino el retorno social que tiene que eduquemos bien a esa persona, no solamente como un profesional, sino como un ciudadano. Entonces, en la medida que tú estás dando ese servicio y me estás dando algo que a la sociedad le importa más allá del retorno privado de ese estudiante, entonces, ok, por esa razón te doy, no pagas impuestos a la general las ventas y tienes un crédito tributario. Pero tenemos que asegurar que tu actividad esté siendo única y exclusivamente la educación. claro, Ese es claro. el punto central, ¿no? Entonces, eso es lo que la SUNEDO obviamente tiene que verificar, ¿no? Que efectivamente Ajá, tu actividad sea la educación universitaria, ¿no? ajá, ajá. Eso es bien sencillo, suena algo bastante Pues sí, obvio, pero es ¿no? bastante sencillo, Bastante es obvio, bastante ¿no? obvio, Sí. efectivamente. Hay dos preguntitas sueltas que yo tenía adicionalmente. Como decía, la introducción es la introducción o el prólogo que hace Land Pritchett, es la introducción, ¿verdad? Justo hace poco hice una nota sobre Land Pritchett a partir de los últimos estudios que me dio el Yara Waldo Mendoza. Ujú, Y claro, Waldo estaba muy interesado y es un poquito el mantra que él viene repitiendo en los últimos meses, es eh, el crecimiento basta y solo el crecimiento basta. Hoy precisamente tuvimos una reunión en el Banco Mundial donde se adelantaban
las conclusiones del informe que se presentará en los próximos días. Y claro, una primera conclusión es, oye, tenemos que reposicionar la importancia del crecimiento, ¿no? Ujú. Que parece que se ha ido por la tangente en los últimos años. ¿Eso ha ocurrido a nivel general? O sea, el crecimiento dejó de ser sexy. No, 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 yo no creo, quizás lo que Lanta ahí está tratando de hacer es asegurarse que siga siendo sexy, pero no, no creo que Ajá. haya nunca dejado de ser sexy, ¿no? En el sentido de que no Digo, hay por todas las economía. propuestas populistas que vienen de un lado y del otro, y que claro, Claro, antes parecías tener de alguna manera una ruta mejor sí. trazada, ¿no? No, o sea, mira, lo que yo creo que la manera como yo interpretaría, digamos, ¿no? Esa conclusión de que en verdad el crecimiento es lo único que importa. No es que, mira, crezcamos y bueno, no importa qué haga el Estado, no importa qué pase con la educación, No, no claro, importa qué pase con la claro. salud, no. Es simplemente es reconocer de que es muy difícil que podamos tener los recursos para mantener un crecimiento sostenido e invertir en educación y salud si no ponemos las condiciones necesarias al mismo tiempo para que haya crecimiento económico. Ajá, ¿No? O sea, no podemos decir, mira, lo que nos vamos a dedicar es a invertir en salud y en educación. Muy buena, si las empresas pueden crecer, qué bien, tienen un espacio para tener ganancias y seguir invirtiendo. Si bien, bien, y si no, no importa. Yo me ajá, voy a dedicar a la educación y la salud. No, eso no funciona. No funciona así. ¿No? ajá, ajá, Necesitas efectivamente, como decíamos al comienzo, necesitas un capitalismo que funcione, ¿no? Y ajá, necesitas que crezca. Ahora, al mismo tiempo, ese crecimiento es el que te da la gasolina, ¿no? Y te da los recursos para poder invertir en educación y en salud de tal manera que ese mismo crecimiento sea sostenido. ajá, Ese es el punto central, ¿no? Ahora, ¿puedes hacerlo perfecto. sin crecimiento? No, no, Exacto, no. exacto, Una economía no se exacto, va a desarrollar si no crece, ¿no? exacto. Tiene que crecer, ¿no? Pero Y el Perú tiene que crecer más de lo que viene creciendo en los y el últimos Perú años, claramente. tiene que acelerar su crecimiento, obviamente, para poder seguir reduciendo la pobreza, la vulnerabilidad, por otro lado, para que ese crecimiento sea sostenido, necesitas invertir en capital humano, ¿no? Sin duda. Necesitas asegurarte que parte de esos recursos que te generen crecimiento no fluyan a la inversión en capital humano para para sostener ese mismo crecimiento, ¿no? Y la última es conocer si es que ahora, porque digamos, vienen ciertas propuestas, hace poco en Caretas, este, un, un rector de las universidades relativamente nuevas pero buenas, ¿no? Proponía que parte de la transformación debía venir, que claro, lo que siempre se ha visto es un subsidio, por decirlo así, a la oferta desde la educación pública, es decir, en fin, tienes colegios públicos, ¿no? Mm. Y que se estaba proponiendo también subsidios a la demanda, que es una línea liberal de los últimos años que te está diciendo, oye, en salud, dale a la gente, ¿no? El bono para que vaya al servicio privado que él o ella quiera, ¿no? Mm. Y dicen ahora en educación, oye, que la gente tenga derecho entonces a ir al colegio privado que él prefiera, más que probablemente seguir, entre comillas, enredándonos en transformar la educación pública. Y claro, la noción que uno siempre tiene es la educación pública es absolutamente fundamental, pero se puede abrir a este tipo de experimentos o se está abriendo otra vez, para mí las referencias son muy importantes, se están abriendo en otras partes hacia experimentos con el sector privado desde el sector Mm. público. Mira, han habido varias olas de esos intentos, ¿no? De dar lo que le llaman school vouchers, ¿no? Vouchers para que Ajá, la persona entonces es como que te dé un papelito y con ese papelito puedes ir a cualquier escuela y con eso pagas la pensión de esa escuela, digamos, ¿no? Y entonces en lugar de ir a la escuela pública, puedo ir gratis a la escuela privada que yo quiera. En este momento hay varios estados, digamos, como hay, digamos, por los cambios en las tendencias ideológicas en los Estados Unidos, hay varios estados que ajá, están justamente implementando estos esquemas de vouchers. En países en los cuales esto se ha implementado, en el pasado se ha retrocedido, se ha terminado retrocediendo, ¿no? Casos interesantes son Suecia, Chile mismo, ¿no? En donde efectivamente se intentó algo de este tipo, no había ninguna evidencia de que de que haya mejorado la calidad de la oferta privada, ajá. tampoco una evidencia de que haya mejorado por competencia, digamos que a veces es lo que se dice, ¿no? Entonces, por competencia el sector público va a mejorar también, ¿no? Tampoco eso ha pasado, entonces no hay ninguna evidencia empírica
em, de los últimos 20 años que muestre que eso funciona. ¿No? Interesante. Intentos Ajá, sí han habido, ¿no? Han habido varios intentos con la lógica de que la competencia va a ser de que entonces las escuelas privadas den un mejor servicio, ¿no? Entonces, eso no se encuentra, finalmente, ¿no? En las evaluaciones de impacto que se han hecho, los rendimientos de esos chicos no necesariamente son mejores que los rendimientos de un chico que esté en una escuela pública. Y por otro lado, tampoco te genera que la escuela pública mejore. ajá, ajá, claro, Entonces, claro. digamos, ¿cuál es tu En todo norte? caso, es un presupuesto adicional para el privado, es el que Es un gana en todo presupuesto caso ahí. adicional para el privado, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que pensarse, ¿cuál es el norte acá? ¿Cuál es el objetivo final? ¿El objetivo final Ajá, entonces es que desaparezca el sector público? ¿O el objetivo es que el sector público sea mitad-mitad? ¿Cuál es el ajá, objetivo? Tiene que haber ajá, un norte, un objetivo final, ¿no? ajá. Si ese objetivo final, lamentablemente muchos de estos esquemas no han sido siempre claros, se han empezado con pilotos, Claro. ¿no? Ajá, Que no han llegado a mucho, ¿no? Entonces, uno es que tiene que tener claro qué es eso. Entonces, bueno, entonces el objetivo final es desaparecer a la educación pública, ajá. no sé. Entonces, Claro, pero uno claro. tendría que hacer esa pregunta, ¿no? Entonces, que todos sean operadores privados, entonces, ¿cómo voy a regular la calidad de esos operadores privados? ¿No? La competencia lo va a regular. Entonces, vamos a tener el mismo problema que con las universidades hace 20 años, ¿no? Exacto, exacto. Este, Ajá. entonces, es un esquema muy, muy complejo y no tenemos ningún, digamos, modelo que digamos, en ningún país que digamos de que, mira, aquí se implementó y aquí sí funcionó. No Interesante, tenemos ese modelo, interesante, no lo porque tenemos. siempre. Ajá, Y por último, y una última regularidad que uno sí tiene que mirar es que si miras todos los países ricos, si miras todos los países ricos, ajá, con algunas excepciones, y que son explicables, entre el 90 y el 99% o el 100% de la matrícula es pública. Entonces, ajá. no, que yo quiero ser Noruega, quiero ser Estonia, quiero ser Nueva Zelanda, quiero ser Singapur, quiero ser Canadá, Singapur, que lo citan ahora, sí. ¿ya? Todos son entre 95 bueno, Singapur es 100% público, ¿no? Eh, Ajá. eh, todo el resto son de 95 para arriba por ciento públicos, ¿no? Entonces habría que pensar por qué. Habría que pensar por qué. Así como no hay un sistema eh, que haya reemplazado la democracia, no hay un sistema en la educación que haya reemplazado la educación pública todavía, Claro. Lo cual no quita que como hay oferta privada en todos esos claro, países, hay oferta claro, privada, pero el gran mecanismo de asegurarte igualdad de oportunidades en todos los países ricos ha sido durante los últimos 150 años una educación pública de buena calidad. Sin que siempre haya existido una escuela privada también, sí, pero exacto. no es que, hay que, digamos, prohibir su existencia, no, está bien, pero siempre ha habido un sistema público de alta calidad que le asegure igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Perfecto, clarísimo. Estamos tarde, una memoria para recobrar la educación en el Perú, muy recomendable, como hemos recorrido acá, no solamente tiene el, la crónica del momento, ¿no? De esos años cruciales de las reformas educativas, sino las lecciones que nos permiten mirar hacia adelante y que son sumamente vigentes con todas las amenazas, ¿no? Que atraviesan ahora mismo esas reformas. Jaime Saavedra, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Caretas. Un placer, Muchas y gracias. verte otra vez. Ahí nos veremos. Gracias.